El siguiente programa es independiente. Los temas tratados son responsabilidad de su productor. Muy buenas noches, este es su programa Momento Político, programa de información, de debate del Congreso de la República, Asamblea Departamental, Consejo de Medellín, demás consejos del Departamento de Antioquia. Movida política, muy movida, movimientos sociales en efervescencia, en aumento tanto a nivel nacional como a nivel regional. El caso específico es la protesta reivindicativa de orden salarial y laboral de los jueces, fiscales y magistrados de la rama judicial y de la Fiscalía General de la Nación. Llevan cerca de 12 días en el movimiento tratando de buscar que se cumpla la Ley Cuarta de 1992, que ordena la nivelación salarial para el sector judicial. Sin embargo, en todo este tiempo los anteriores gobiernos no han cumplido con eso que ya está en la ley. Los acercamientos han sido infructuosos, el gobierno nacional ofrece prácticamente hacer la nivelación a 20, 30 años más, cosa que no acepta la organización Azoral Judicial, que con nosotros ha estado en este programa discutiendo temas que tienen que ver con la justicia y las reformas que se necesitan allí en este sector social. Éxitos de todas maneras y apoyo solidario a los jueces, fiscales y demás trabajadores de la rama judicial y de la Fiscalía General de la Nación, y que ojalá el gobierno nacional rápidamente atienda las peticiones de este sector bien importante para la democracia colombiana y para la justicia en nuestro país. Esa es como la noticia más importante. Hay otro tema que lo trataremos en un programa posterior porque necesitamos más detalles, necesitamos más elementos de juicio y estamos buscando un invitado especial para ello, y se trata de la reforma tributaria que ha sido radicada ya en el Congreso de la República y que está bajo el número 166, proyecto de ley Cámara de Representantes. Apenas tuvimos ocasión de conocer el texto, el señor presidente intervino anoche y habló de algunos aspectos de esa reforma tributaria. Lo que podemos ver de fondo allí es que no es una reforma que favorezca los intereses de los ciudadanos en general, sino que favorece los intereses de un sector de la población, precisamente el que más gana y el que más tiene en este país. No van a poner a llorar a los ricos, ese fue un eslogan de hace un año del presidente Santos. Creemos, por lo que conocemos, que no va a ser así. Sin embargo, ofrecemos presentar un programa donde detallaremos esta reforma y participaremos abiertamente en este debate sobre la reforma tributaria ya radicada formal y oficialmente en el Congreso de la República. El tema de hoy tiene que ver con un aspecto muy importante también para el país, para la sociedad, para la nación. Tiene que ver con la educación superior y las peticiones que allí se están haciendo por parte de los profesores universitarios, como también de los estudiantes y de los trabajadores de la educación. Y se trata de la reforma a la educación superior, regulada hoy por la Ley 30 de 1992, tema sobre el cual también hemos tenido ocasión de hablar en este programa. Pero hoy tenemos dos invitados muy especiales, que han sido protagonistas directos de este debate y han estado en la dirección de este movimiento estudiantil y profesoral que busca porque la educación en nuestro país superior sea un derecho fundamental y haya aumento de la cobertura con calidad y oportunidad para no solo el 25% de los colombianos que tienen posibilidad de acceder a la educación superior, sino para la mayoría de los colombianos. Se encuentran con nosotros dos personas muy importantes, líderes del movimiento estudiantil, estudiantes de universidades públicas. Son ellos Cindy Burrero y Amaury Núñez.
Cindy, muy buenas noches, bienvenida a su programa Momento Político. Muy buenas noches, Germán, muchísimas gracias por la invitación. Es bastante importante que hayan este tipo de espacios en los que la ciudadanía se informe de cómo sigue dándose el debate al interior de las universidades y cómo se proyecta el tema de la educación superior. Muy buenas noches a Mauri, bienvenido a su programa Momento Político. Muy buenas noches, Germán, muchas gracias por su invitación y por supuesto que para nosotros es muy importante seguir promoviendo este debate que aún está vivo y que por supuesto la MANE no abandona hasta que su ley, su reforma alternativa llegue a ser aprobada, digamos que a partir de una gran movilización que se viene para el próximo año. Precisamente habla usted, Mauri, de la MANE. Yo quisiera preguntarle a Cindy, primero, ¿quién es Cindy? Que los televidentes quieren saber quién es esta joven, estudiante universitaria, bonita, activa, inteligente, que está con nosotros hoy en el programa. ¿Qué es la MANE y quién es usted, Cindy? Bueno, yo en estos momentos soy estudiante de Historia, séptimo semestre en la Universidad de Antioquia, hago parte también de una de las organizaciones nacionales, que es la Organización Colombiana de Estudiantes, la OCE, que hace también parte de todo el proceso organizativo de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, y que en la región tiene su réplica, que es la Mesa Amplia Regional Estudiantil, la MAREA. La MANE nace como un proceso de articulación de las diferentes iniciativas organizativas de las universidades, en un principio públicas, pero hay que rescatar algo muy importante, y es que también se da con la participación de las universidades privadas, y bastante también importante el apoyo que se dio, o el impulso también que tuvo por parte de algunos rectores de las universidades privadas en todo este tema de la reforma a la educación superior. Y además una característica especial que toma el movimiento en el departamento de Antioquia es la participación de las instituciones técnicas y tecnológicas, que se vinculan también activamente a todo el proceso de organización, de movilización y posteriormente en lo que nos encontramos hoy, que es la construcción. Aproximadamente la MANE nace el 20 del 21 de agosto del 2011 en su primera sesión amplia en Bogotá, pero que ya venía como una idea de los distintos encuentros nacionales estudiantiles universitarios, que era un poco como la forma en la que nos encontrábamos los estudiantes. Entonces ya veníamos analizando que había la necesidad de que se diera un espacio nacional que no fuera coyuntural, sino que se permitiera un proceso más organizado, de mayor alcance, que pudiera articular diferentes propuestas, pero que también uno de los objetivos más importantes era que ya el actual estado de la situación de las universidades públicas y en general el tema de la educación superior en Colombia no va para seguir poniéndole pañitos de agua tibia, sino que había que sentarse organizadamente, críticamente también, a debatir hacia dónde deberíamos ya de enfocar la lucha estudiantil. Y pues uno de los grandes logros que tiene la MANE es avanzar como en esa construcción de una propuesta ya consolidada de ley alternativa. Bueno, entonces la MANE nace en el 2011, sí, pero antes existían otras organizaciones a nivel estudiantil, fundamentalmente. Sí, claro. Sí, entonces la MANE los agrupa a todos, es como lo que te entiendo. Exacto, pero no solamente, y esto es clave, no solamente a las organizaciones estudiantiles que históricamente han estado en el movimiento, que a nivel nacional tenemos como 5 que son de carácter nacional, sino que además recogió toda esa base estudiantil que no es organizada, pero que también hace parte del movimiento, que también discute, que también debate, que también sale a las movilizaciones, también los procesos locales, los procesos regionales, pero algo muy importante es que logra nuevamente abrazar en un esfuerzo bastante importante a los trabajadores, a los profesores y a la comunidad en general, es decir, a todos los sectores sociales que ven en este proceso una forma nuevamente de reivindicar la educación como un derecho fundamental. Bueno, entonces el movimiento surge y logra aglutinar toda esa cantidad de estudiantes a nivel nacional, pero como movimiento propositivo. Está bien, el gobierno de Santos presentó una reforma a la ley 30 de 1992 y ahí se desarrolla el gran movimiento estudiantil que apoyó toda la ciudadanía y la mayoría de las organizaciones sociales y sindicales en este país, y obligaron en un momento determinado al gobierno nacional a retirar el famoso proyecto de ley que radicó en el Congreso de la República, donde prácticamente era un proyecto de ley privatizador de todas las universidades, incluyendo las universidades públicas.
Esa es la parte bien importante de este proceso. Entonces la MANE, como se llama MANE, es a nivel nacional, pero a nivel regional se llama Marea, entiendo yo. Sí, es la réplica. Es la réplica, cuando se habla de Marea, se habla de la réplica de la MANE a nivel regional, y ustedes hacen la Marea. También, claro, también hacemos parte de la Marea. La Marea también es un esfuerzo muy importante porque si algo hemos rescatado es que desde el 71 no se ha dado un movimiento estudiantil fuerte, articulado. Ese me tocó a mí. Sí, desde las regiones que vincularan lo local, lo regional y lo nacional en un esfuerzo bastante importante. Entonces, la Marea nace a raíz ya de una serie de discusiones que se habían dado a nivel nacional de la necesidad de, bueno, vamos a replicar esto en las regiones. Si no estoy mal y a Mauri me corrige, la Marea nace para la movilización del 7 de abril. Sí. En la que se venía una jornada de protesta junto con FECOE, que era también una de las conclusiones que salía de uno de los CNEUs, en el que ya se había dicho que había la necesidad de construir la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Entonces en la región nos encontramos, fue muy bonito, estudiantes de todas las universidades en el Parque de los Deseos a plantearnos el tema de la movilización, pero decir, bueno, es necesario que Antioquia, como una región muy importante a nivel nacional, tenga su réplica local de lo que es la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, y proyectando que ya para el segundo semestre del 2011 se venía pues una jornada bastante importante de movilización y de reivindicación al interior del movimiento estudiantil. Entonces, para el 7 de abril, más o menos una semana antes, nace lo que se conoce ahora como la Marea, y que empieza pues a articular en un principio Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, pero que luego se extiende, y hoy tenemos participación de compañeros de la Universidad Pontificia Bolivariana, compañeros de AFIT, compañeros de la Universidad Autónoma y los compañeros que recientemente se vinculan, los compañeros de la Católica de Oriente, y además pues la participación tan activa y tan importante que tuvieron los compañeros del Instituto Tecnológico Metropolitano, pues el ITM, el Politécnico y también el Tecnológico de Antioquia. Yo lo vi también en una conferencia en EAFID. Sí, también EAFID. Sí. Allá también tienen un núcleo de estudiantes en EAFID. Sí, y ha sido bastante importante también. Y yo he visto la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario. Entonces no solamente la universidad pública la que está vinculada a este movimiento, sino también hay sectores de la universidad privada vinculadas a este movimiento. Pasemos a la segunda parte, ya conocida, el nacimiento de la MANE, de la Marea, y que es un proceso de organizativo, de movilización pacífica. A ver qué es lo que están pidiendo. Porque yo personalmente considero de que hay que hacer una reforma de la educación superior. Y cuando fui congresista lo planteamos y tuvimos ocasión de discutir con el Congreso de la época y con el gobierno de la época la necesidad de hacer una reforma tanto en lo financiero como en lo curricular, como en lo que tiene que ver con cobertura, lo que tiene que ver con pertinencia y lo demás. Es decir, porque si uno analiza los datos, y a Mauri me va a contradecir ahora porque le vamos a dar la palabra para que especifique mucho más esto, la culpable de la privatización de la educación superior en el país y la culpable de que no hayan recursos suficientes es la Ley 30 de 1992. Es decir, allí es donde está la talanquera que no permite aumentar los recursos en forma real y efectiva para las universidades públicas, y donde está tratado también el tema de la autonomía y el tema de la autosostenibilidad financiera de cada una de las universidades públicas y lo demás. Entonces yo soy partidario de que se haga una reforma a la Ley 30 de 1992. En ese sentido yo creo que el movimiento estudiantil está sintonizado con parte de la clase política, digámoslo, en el país, o de los sectores democráticos del país, que están luchando porque precisamente haya un fortalecimiento financiero, cultural, científico de las universidades públicas, sin querer decir con ello que hay que desaparecer las universidades privadas, ni mucho menos, sino que cada una tendrá que cumplir su papel en el tema de la educación superior. Mauri, tengo entendido que ustedes tienen una contrapropuesta a la Ley 30 de 1992 y que han ido haciendo un proceso de construcción de esa propuesta. Primero, ¿cómo ha sido el proceso de construcción de la contrapropuesta a la propuesta del Gobierno Nacional? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de esa propuesta? Claro, uno de los, digamos, elementos fundamentales
con los que ha podido contar la mano, uno de los grandes aciertos, ha sido poner en un debate nacional la incontrovertible realidad que la Ley 30 le impuso a las universidades públicas. Actualmente el déficit financiero, según el presidente del Sistema Universitario Estatal, Luis Enrique Arango, asciende a más de 11 billones de pesos por cuenta de todos los recursos que el Estado ha dejado de invertir en las universidades públicas desde el año 92, que es cuando se firma la Ley 30. Si bien un estudiante ese año podía recibir de parte del Estado 5.6 millones de pesos, actualmente esa cifra no supera los 3.4 millones. Se ha ido reemplazando la inversión directa del Estado colombiano en las universidades por la venta de bienes y servicios, que hoy representa la mitad de los recursos que las universidades se gastan año a año. Y ese, digamos, marco financiero que se le impuso a las universidades, insuficiente, deficiente, pues ha causado una desfinanciación que por supuesto ha tenido unos efectos enormes en las universidades colombianas. En ese año el 80% de los estudiantes de la educación superior estaban en universidades públicas. Actualmente solamente el 50% están en públicas y el otro 50% están en universidades privadas. De cada 100 estudiantes que se gradúan de un colegio hoy, solo 40 ingresan a educación superior. De esos 40, 30 a universidades, 15 en privadas y 15 en públicas. Y los 15 de públicas, que se tienen que someter además a durísimas condiciones de sostenimiento y de manutención, desertan en un 50% y solo se gradúan 7 personas. Y además, en el marco de toda esta situación, que está muy ligada a la situación del país, a la grave crisis social que vive Colombia, pues solamente 3 personas de estos 7 que se gradúan consiguen un empleo formal en Colombia, porque el empleo y el subempleo supera el 50%. Es decir, aquí tenemos una gravísima situación que se ha ido profundizando, no solamente por cuenta de la financiación de la universidad, sino también de un modelo económico que ha determinado los destinos de la educación. Somos el tercer país más desigual del mundo, el segundo en indigencia, tenemos altísimas tasas de subempleo y desempleo que actualmente tienen a los estudiantes que egresan de una universidad pública o privada en míseras condiciones, y por supuesto esto juega un papel supremamente importante en cuál es el modelo educativo que promueve Juan Manuel Santos. Hay algo que nosotros hemos dicho, y es que a todo modelo de país corresponde un modelo educativo, y a eso le han hecho gala no solamente este gobierno, sino desde el gobierno de César Gaviria hasta hoy se ha ido profundizando esa situación. Ahora, si tenemos esa realidad, ¿cómo podría responder una organización como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que tiene una postura política supremamente consecuente con la realidad nacional? Pues con una propuesta que en contenido se diferenciara a ese propósito del gobierno, que el año pasado quería imponerle, además de la privatización, el ánimo de lucro a la educación, pero además de eso, y esto es un asunto bastante importante, es el procedimiento de la construcción de la propuesta. Nuestra ley nació a partir de una discusión supremamente amplia y democrática de sectores sociales, políticos, académicos, de representantes estudiantiles, de profesores, de trabajadores, es decir, todo el que quiso discutir y aportar algo a esta reforma lo pudo hacer. Y por supuesto hoy tenemos una respuesta supremamente contundente que vamos a defender con muchísimas movilizaciones el próximo año, y eso que le quede muy claro a Juan Manuel Santos y a la ministra Campo. Nosotros hemos dicho, 1, la educación en Colombia puede y debe ser gratuita. Puede porque los recursos que se están destinando para otras prioridades en el gasto público son muy superiores a lo que se necesita para la gratuidad. El presupuesto de deuda externa, por ejemplo, es 80 veces superior a lo que requieren las universidades para ser gratuitas el próximo año. El presupuesto que se destina a seguridad y defensa es 40 veces superior a lo que se podría destinar para que las universidades sean gratuitas. Es decir, es posible la gratuidad, pero además de ser posible es necesaria, porque un país como este no puede cubrir altas matrículas como lo está promoviendo el Estado colombiano. Y esto no es un invento de la mano, ni mucho menos. Esto es algo que la misma UNESCO ha promovido alrededor del mundo, en donde se ha destacado que los mejores sistemas educativos son aquellos que tienen gratuidad y son públicos. Es decir, aquí hay todo un marco que puede, digamos, referenciar esta posibilidad, y por supuesto nosotros la estamos defendiendo, pero más allá de eso estamos promoviendo una serie de principios y de contenidos académicos que promuevan la altísima calidad educativa, que promuevan un bienestar universitario integral, que promuevan la libertad de asociación y organización al interior de las universidades. Es decir, toda una ley que integre esas iniciativas no solamente de los estudiantes, sino de profesores y trabajadores, para convertir en este sistema de educación superior en un nuevo sistema que se base en la educación pública y no en la educación privada, incentivada además por la vía de los créditos del ICETEX y del subsidio a la demanda, que es un marco supremamente desfinanciador y privatizador, no solamente en Colombia, sino en el resto de países que lo han promovido. Yo voy a decir una, ¿qué diría yo? Una herejía. Y es lo siguiente, yo creo que al gobierno del doctor Santos no le interesa reformar la Ley 30. Sí le interesa. ¿O no como ¿Por qué digo yo eso? Porque con la Ley 30 es que se ha implantado el modelo privatizador en el país. La esencia, por ejemplo, de la Ley 30 está en el criterio de que las universidades públicas se tienen que autofinanciar.
ese es el criterio financiero. Es decir, rebúsquense como pueden. Si van a aumentar cobertura, la universidad tiene que conseguir los dineros vía venta de servicios, vía contratos o vía matrículas. Generalmente lo hacen vía matrículas, y matrículas no de pregrado, sino generalmente de posgrados, que es donde consiguen los mayores ingresos. Entonces, o vía estampilla, la famosa estampilla que hay aquí. Es decir, ese criterio está bien clarito en la ley 30. ¿Qué es lo que le falta al gobierno para terminar de imponer el modelo neoliberal y privatizador? Y es que hoy las universidades, principalmente privadas, si obtienen mayores recursos vía matrícula, esos recursos que obtienen no se los pueden meter en el bolsillo de los dueños de la universidad, porque la ley lo impide, sino que esos mayores recursos vía matrículas de 7, 5, 6 millones de pesos, tienen que las universidades privadas que están vigiladas meterlos en mejora de la infraestructura, de talleres y lo demás. Entonces, lo que querían era facilitar que las universidades privadas y obviamente las universidades públicas obtuvieran mayores recursos de los negocios para su autofinanciación y para su negocio. Entonces, por eso digo yo que al gobierno no le interesa reformar la ley 30, porque tiene los instrumentos legales para seguir, digamos, marchitando la educación pública en este país y obligando a que el ciudadano tenga que ir a la universidad privada, porque no caben todos en la universidad pública, y pagar grandes matrículas. Esa es la lógica en que están trabajando. Por eso ellos no se han afanado por presentar un nuevo proyecto de ley, ya le han alargado el chico, como se dice. Han alargado el chico, y yo creo que el gobierno de Santos no va a presentar un proyecto de ley de reforma a la educación. Y en ese sentido, yo le hago la siguiente pregunta, Mauri. Ustedes tienen ya una exposición de motivos, están construyendo un articulado, en fin. Bueno, ¿y eso qué? ¿Eso lo van a presentar a este Congreso de la República que está contra los intereses ciudadanos, o cómo va a ser el mecanismo que han discutido? A Mauri y Cindy, la pregunta para los dos. Bueno, en este momento la MANE no ha definido el mecanismo por medio del cual esta ley va a ser aprobada. Por supuesto, hay muchas consideraciones al respecto. Podrá ser un referendo, podrá ser una acción popular, podrá ser incluso la misma presentación al Parlamento, pero en general el mecanismo no se ha definido precisamente porque no hemos culminado un proceso de construcción de esa propuesta. Más allá de esto, pues yo considero que el gobierno precisamente no ha querido reformar la ley 30 o no ha querido reemplazarla precisamente porque no está de acuerdo con las propuestas que hoy están sobre la mesa. La MANE le propuso algo muy distinto a lo del año pasado, y el gobierno retira su propuesta no porque no estuviese de acuerdo, sino porque los estudiantes ganamos un pulso de movilizaciones durante muchísimos meses, un mes además de paro nacional universitario, además que no contaban con el apoyo tan grande y tan masivo que le dio la sociedad colombiana. Yo pienso que igual ellos van a insistir en, digamos, desviar la atención, en desviar la discusión, pero por supuesto nosotros estamos atentos a todas esas consideraciones que haga el gobierno nacional. Cindy, ¿cómo ve la cosa usted desde el punto de vista de la movilidad? Porque es que la pelea va a ser dura con Santos, la pelea no está fácil. Esta reforma tributaria que hay que revisar en detalle cómo afecta los recursos también para la educación. Se habla de que en el caso de salud, los empresarios, por ejemplo, no van a cotizar para salud, van a quitar esa cotización. Muy grave, ese punto es muy grave para nosotros en el tema de salud. ¿Cómo ve la cosa usted aquí, usted que ha estado con los estudiantes de la Nacional, de la Antioquia, ya en EAFID, en otras universidades? Bueno, es importante señalar algo, y es que este gobierno ha hecho, yo creo que lo que no hicieron los gobiernos anteriores, 2 años en los cuales ha hecho miles de reformas y ha entregado al país con los múltiples tratados de libre comercio que ha firmado. Lo que nosotros siempre hemos insistido es que es la organización y la movilización en el marco de la resistencia civil lo que va a permitir que nosotros como estudiantes universitarios logremos detener las iniciativas privatizadoras del gobierno de Juan Manuel Santos, pero además que permita que nuestros compañeros de las universidades privadas y de los institutos técnicos y tecnológicos puedan acceder a educación de calidad, de altísima calidad, y que desarrollen todos sus procesos de formación dentro de un marco bastante integral. Entonces, lo que siempre hemos señalado es que vamos a ir a las movilizaciones con los argumentos que los tenemos, de bastantísimos argumentos tenemos, y que es la resistencia civil organizada lo que nos va a permitir ganar este tipo de luchas con el gobierno de Juan Manuel Santos. Bueno, se nos acabó el tiempo, a Mauri y Cindy.
felicitaciones por las bonitas y pacíficas movilizaciones que han realizado, a pesar de algunos incidentes, muchos de ellos protagonizados por los enemigos del movimiento estudiantil, y que nosotros llamamos la atención sobre eso. No es este movimiento, el de la MANE, el de la Marea, el causante de los enfrentamientos, sino que son otros sectores, incluso sectores que están en contra del movimiento estudiantil. Felicitaciones, un abrazo muy especial y éxito. Los Gracias. seguiremos acompañando. Cuenten con su programa Momento Político. Muy buenas noches.